Hola humanos, ¿cómo les va? ¿Me extrañaron? Sé que no. Sé que esta vez colgamos una banda, colgamos siglos, pero entre mi tesis, mis exámenes, que yo terminé cursado, organizar mi recepción, irme de visita a mi pueblo, Horacio, que arrancó cursado de vuelta, tiene su trabajo, tiene 2 bandas, las cosas se complican, no son excusas, pero las cosas son así. En fin, hoy vine para explicarles cómo hacer un buen mate, para que les vaya mejor en la vida, conserven amistades, forjen nuevas, hasta capaz de consigan el amor. Y más importante es conservar las amistades, porque ¿sabés quién desea un mate así? Los hijos de mil putas, los psicópatas y los espías chinos. El mate es una infusión y como toda infusión suele ser amarga. Por eso algunas personas lo endulzan con azúcar, stevia, edulcorantes artificiales o lágrimas de hater. Tradicionalmente se toma caliente en un recipiente con una bombilla. El recipiente suele ser de la genaria, que es lo más normal, guampa, como las que te puso tu ex antes de dejarte, madera, generalmente quebracho o palo santo, pezuña de vaca y en la actualidad básicamente cualquier cosa que pueda contener un líquido sin reventar. Porcelana, vidrio, plástico, incluso llegando a la asquerosidad horrible de los mates inusables de silicona. Ahora sí, vamos con la clase. Paso número 1, armar el mate. Llenás 3/4 partes del mate. Podés agregar una cucharadita de azúcar o un poco de stevia ahora si vas a tomarlo dulce. Le tapás la boca para que no grite, le das la vuelta y lo sacudís para que toda la yerba fina quede arriba. Reservás el mate dejando la mágica montañita de los dioses gauchos y todavía no metés la bombilla. Paso número 2, calentar el agua. Llenás tu pava con agua y la tirás en la hornalla. Es muy importante desde ya avisarte que no hiervas el agua porque si se te hierve, se te va a lavar, vas a cebar un mal mate y te vas a morir. O te vas a quedar quemando, no me acuerdo cuál era. Dale que me cago quemando. Mientras esperás que se caliente el agua, podés aprovechar a suscribirte si sos nuevo en el canal o putear a algún equipo de fútbol. La concha de tu madre, boys. La concha de tu madre, boys. Te vamos a quemar, Floresta, la reputa madre que lo reparió. La concha de tu madre, boys. La concha de tu madre, boys. Lo vamos a quemar a todos, la reputa madre que lo reparió. Paso número 3, la primer cebada. Todavía sin meter la bombilla, cebamos con agua tibia en la parte baja de la montaña para que se empiece a hidratar la yerba y conserve el gusto por más tiempo. Paso número 4, empezar a cebar. Sacamos el agua de la hornalla con 285 grados centígrados o 358.15 Kelvin. Si no tenés un termómetro de alimentos o láser, podés destapar la pava y poner la mano arriba. Si aguantás 10 segundos, está bien. Si es menos, te pasaste. Empezá todo de vuelta porque arruinaste el mate. Si aguantás más, le falta. Ponelo un ratito más. Ahora sí, metemos la bombilla en la parte donde mojamos, tapando la parte de arriba con el pulgar para evitar que se tape la bombilla. Cebamos siempre bien pegado a la bombilla. Si estás tomando mate dulce, no abuses del endulzante y pon una cucharadita de té o su equivalente de endulzantes artificiales pegada a la bombilla, mate de por medio. A medida que vayamos avanzando en la cebada y se nos empieza a lavar, vamos a ir de a poquito cebando más arriba de la montaña y arrastrando todo eso para abajo pegado a la bombilla. Nunca damos vuelta a la bombilla ni empezamos a cebar desde el otro lado. Si lo haces, aparece el tío gaucho y te muele a puñetes. Y esos son los pasos para cebar los mejores mates del universo y tener éxito en tu vida. Ahora un par de consejos. Número 1. Nunca uses el mismo mate para dulce y amargo. Si no, el gusto del mate se va a contaminar. Número 2. Si por alguna razón en tu casa hay o va a haber un solo mate y varias personas van a tomar tomando dulce, amargo y con yuyo o lo que sea, es recomendable que el mate ese sea de vidrio, principalmente para que no se contamine. Número 3. Nunca dejes que la yerba se enfríe, porque si no, después le vas a poner agua caliente y se va a lavar el mate muchísimo más rápido. Número 4. Tener tu propio mate para tomarlo siempre a tu gusto y que nadie te lo contamine con sus cosas o poniéndole yuyo o azúcar. Número 5. Vas a purgar el termo cuando lo termines de cargar para evitar quemarte. Ahora vamos a hablar un poquitito del mate listo. ¿Cuándo nos conviene usarlo? Cuando no tenés espacio en el lugar donde estés para cebarte mate, no tenés tiempo para cebártelo o no podés prestar atención. Por ejemplo, si estás trabajando, estudiando, manqueando en los jueguitos con tus amigos, andando en bicicleta, corriendo la maratón o luchando contra el crimen como Batman. No es lo mismo como un mate cebado, pero definitivamente va a evitar que hagas cagadas y te quemes o arruines los mates y lo que sea que estés haciendo. Se prepara más o menos igual que el mate común. Cargas la yerba, inclinás el cáliz un poco para que entre la bombilla
Tapás, volteás y sacudís el mate. No hace falta que hidrates la yerba, pero si querés podés hacerlo para beber un poquito más. Cargas el agua en el termito, calzás la tapa y listo. Ya con esta mini clase vas a poder cebar unos mates que llenarían de orgullo al mismísimo Scorpion y harían que el mismísimo Martín Fierro te aplauda de pie. También vas a poder mejorar tu calidad de vida en un 350%. Gracias por mirar y espero que te haya gustado y te sirva realmente. Si te gustó, suscríbete, compartilo con tus amigos y familiares para que aprendan a cebar un buen mate como la gente y poder conservar la relación familiar. Y por cierto, la música que está sonando de fondo es de la banda Ocean. Les voy a dejar todas sus redes sociales y plataformas en las que pueden escucharlos abajo en la descripción. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.